Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 361 del Club de Lecturas. Y hoy, 23 de agosto de 2025, continuamos con el bloque temático de filosofía contemporánea, moderado por Nazarena Galantini, que se conecta desde Buenos Aires y que es licenciada en filosofía por la Universidad de Rosario. Y hoy para tratar Cultura y Simulacro de Jean Baudrillard, este filósofo posmoderno francés. Bueno, que ahora ya nos contarás, Nazarena. Antes de darte la palabra, pues os pido a cada uno que hagáis una breve presentación de vuestro nombre y desde dónde os conectáis, comenzando por Coyo. Hola, sí, soy Coyo y me conecto desde Düsseldorf. Muy bien, bienvenido. Silvina, Silvina desde San Pablo, Brasil. muy bien. 145 Renta 4, que en realidad ya te conozco, pero Jesús Alberto. Jesús Alberto, parece que no nos escucha. Jesús Alberto, ¿qué tal? ¿Te conectas desde México, no? Muy bien. Virginia, Virginia, me conecto desde Madrid. muy bien. Ana Camarero, Hola, buenas tardes. Me conecto desde Torrelodones, Madrid. gracias, Ana. Elías, estás en mute. Bueno, pues no sé. Pues Nazarena, te paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Ay, denme un segundo, que se me va el archivo. Eh, bueno, no sé qué les habrá parecido esta lectura, pero también en función de cómo veníamos las veces anteriores o los encuentros anteriores, a lo mejor puede ser una lectura un poco más sencilla o más llevadera. Em, bueno, yo le digo Baudrillard. No estoy segura de cómo se pronuncia, porque lo he escuchado de diferentes formas, pero yo voy a optar por decirle Baudrillard solo porque mis profesores los escuché decirles así que cualquier cosa, cualquier cosa a la Universidad Nacional de Rosario y a la Universidad de Buenos Aires. Le Vale. reclaman la pronunciación. Bueno, él fue un filósofo, Baudrillard fue un filósofo y sociólogo francés que efectivamente, como decía Jorge, está inscrito en lo que es el posmodernismo, la posmodernidad. Bueno, posmodernismo y posmodernidad no son exactamente lo mismo, aunque obviamente son familiares, pero pero bueno, está inscrito en lo que, en la filosofía típicamente posmoderna, que además, dicho sea de paso, es muy francesa la filosofía posmoderna. Em, y este libro que vamos a trabajar hoy, Cultura y Simulacro, también se inscribe como en una serie de libros, o sea, sus libros más importantes, sus obras más importantes son Cultura y Simulacro, Simulacros y Simulación, o sea, es muy parecido, ya se darán cuenta que el concepto de simulacro y de simulación es que hoy, digamos, es como bastante más popular y que es el concepto más importante de toda la obra de Baudrillard. Eh, bueno, es bastante trabajado en varios de sus escritos. De hecho, el simulacro y simulación, o mejor dicho, la idea de simulación, un poco es lo que inspira a la película Matrix, supongo que la Ujú. habrán visto. Yo vi la uno solamente, pero que inspira un poco esa saga. Así que cualquier cosa, si el libro no se entiende, van a la película y más o menos ya se va a entender. Es una bella síntesis de las ideas principales del libro.
Pero él trabaja temas como la sociedad de consumo, la simulación, lo que implica la fragmentación, la idea de fragmentación que es propia de la posmodernidad, o sea que si habría que definir la posmodernidad en una palabra, podríamos decir la fragmentación en todos los ámbitos, tanto subjetivos como objetivos, discursivos. Así que bueno, está como inscripto en eso, o sea, es un pensador post guerras mundiales, segunda mitad del siglo XX, con todo lo que eso implica, o sea, la posmodernidad de hecho arranca se sitúa después en el periodo de posguerra, o sea, después de las dos guerras mundiales, y es un periodo como que llamaríamos, que se llama en realidad de la Guerra Fría, con la amenaza permanente de una posible tercera guerra mundial, la amenaza del armamento nuclear, una posible como guerra nuclear, que dicho sea de paso, hoy, digamos, podemos asimilar el contexto actual al de esta época, digamos, al de la época de la posguerra. Entonces, la amenaza de la Tercera Guerra Mundial o de la guerra nuclear está muy presente en todos estos pensadores de la posmodernidad, o sea, marca como el espíritu de época, digamos, de este momento. Entonces, todo se tematiza a partir de esa amenaza. O está muy presente, digamos, la amenaza de la guerra nuclear que implica la destrucción masiva. Es un fantasma que está ahí todo el tiempo presente y que ahora, bueno, como decía antes, vuelve a nosotros como para pensar, digamos, ¿no? Pero bueno, yendo al texto. Bueno, él inicia, vieron, si leyeron el texto, vieron que él inicia con esta fábula borgiana, célebre fábula borgiana, habla del mapa, de la cartografía, o sea, ya en las primeras páginas como que ya nos abre directamente, va al hueso de lo que significa esta idea de simulación o de simulacro, que es la idea central del libro y de su pensamiento. Con esta idea del mapa como un reflejo o una expresión, no, mejor dicho, una representación, eso era lo que quería decir, una representación, una copia de lo que se supone, o sea, la cartografía es eso, ¿no? Como representar de la manera más fidedigna el territorio, un espacio geográfico, y lo que él, o sea, utiliza esta metáfora porque esto le sirve como para poner el paralelismo, digamos, de que esta idea de la representación de la cartografía, donde la cartografía o el mapa es la representación del original, o sea, es una copia del original, que es el territorio, el espacio geográfico, dice que ha habido tal evolución semiótica que ya ese mapa, esa cartografía, ya no representa nada real, sino que pasa a ser esa cartografía la referencia de la realidad. O sea, nuestro territorio de referencia no es el territorio físico, geográfico, concreto, sino los modelos que generan esos territorios, modelos, digamos, como que se volvieron tan hiperbólicos que es como una mamushka de modelos, de mapas y de representaciones, ¿no? Por esta idea de la imagen. La imagen como, me estoy acordando, hay una autora, bueno, después se los comento, que habla esto de la imagen de mala calidad, que es la imagen para referirse a, por ejemplo, ¿vieron cuando compartimos un archivo o cuando sacamos una foto que la compartimos ahora, ¿no? Pensando en las tecnologías actuales, la compartimos por WhatsApp y después de ahí se la mandamos a otro y después la subimos a Instagram.
en todo ese proceso, en todo ese recorrido que hace la imagen, va perdiendo calidad, sigue representando una supuesta realidad, pero en todo ese recorrido, por todas esas manos que pasa, va perdiendo calidad y esa imagen pobre, esa imagen como un poco más ya grotesca o de mala calidad, es lo que finalmente queda, por ejemplo, esto en una red social o cuando se viraliza una imagen, ¿no? Que se repite y se repite y se repite en los medios, los noticieros, si tiene que ver con alguna noticia, o en las redes sociales, si tiene que ver con algo que simplemente se viraliza en las redes sociales, en la web. Esa repetición es tal, o sea, es infinita. Por lo tanto, en ese camino de repetición, se vuelve hiperbólica y deja de representar algo de lo real. Y lo que importa es más la imagen misma que la propia realidad. Por eso arranca con esta fábula borgiana y la idea del mapa, que la idea del mapa hoy incluso ya nos queda corta, pero es una buena analogía como para decir el mapa, que es la representación del territorio, ya hoy ni siquiera importa tanto. Digo, y esto mismo lo podemos ver, esta hiperrealidad, lo que el autor define como la hiperrealidad, es esta idea de que el mapa o la imagen sobrepasó al territorio. Y hoy, acá, digamos, va a desarrollar, y además podemos pensar una cantidad infinita de ejemplos de cómo esta hiperrealidad, esta representación de la representación de la representación al infinito, termina siendo más importante. Vieron, yo pensaba cuando escribía y cuando estaba con el texto, cuando estaba trabajando el texto, pensaba en esta idea de la generación de contenido. Vieron que hoy todo es generar contenido para las redes sociales y todos somos como grandes generadores de contenido y hay cada vez más generadores de contenido que no son lo mismo que influencers, pero que los influencers también generan contenido. Digo, toda esta cantidad de gente que estamos en las redes sociales y que generamos para un determinado público, aunque sea muy específico y muy de nicho, un determinado contenido. Y hoy por hoy es más importante esa generación de contenido que, por ejemplo, el libro mismo. Yo le decía a Jorge, de hecho, ayer, le decía, bueno, podemos hacer un video para subir a las redes y compartir que vamos a hacer este encuentro, porque ese contenido, o sea, y quizás mucha gente ni siquiera lea el libro, pero con ese contenido, con ese fragmento que circula en las redes sociales, ya hay como una cierta pertenencia a esto, a este nicho, que en este caso sería, bueno, la filosofía o lo que fuera, o el club de lectura. Entonces pasa a ser más importante el contenido, que finalmente no es el verdadero contenido, porque si lo pensamos en términos reales, concretos, o sea, empíricos, por supuesto que tiene mucha más densidad sentarse a leer un libro y pensarlo y repensarlo y leerlo y masticarlo, ¿no? Y comentárselo a algún conocido. Todo eso tiene mucho más peso y tiene más densidad como contenido concreto que hacer un video, ¿no? Porque un video, o sea, también hay un trabajo, un guión, hay un montón de cosas. Pero finalmente consumir un video, un reel, tiene menos densidad que hacer todo este otro trabajo. O sea, es menos contenido que todo este otro trabajo. Entonces, esta idea de generación de contenido, que es finalmente esta hiperrealidad, que el autor lo digo así como un poco lo que puse acá, que es la hiperrealidad, él va a decir que en la era contemporánea vivimos en la hiperrealidad donde los signos no remiten a lo real, sino a otros signos. O sea, un signo que remite a otro signo, que remite a otro signo, y es así esta mamushka, esta cadena de signos que les decía antes, donde finalmente nunca hay bueno, Un fondo real. fondo, claro, pero y la posmodernidad es un poco eso, ¿no? Es nunca encontrar ese fondo.
después uno puede pensarlo, bueno, esto quizás ya lo dejo un poco más para el debate, pero puede pensar si no es parte también como de nuestra, voy a decir la palabra evolución porque no sé qué otra palabra usar, pero no es la palabra real que quiero decir, pero si no es parte como sí, de este proceso evolutivo de los seres humanos, que somos signo y que somos lenguaje, donde efectivamente cada vez esa reminiscencia al signo va a ser cada vez más hiperbólica, si es posible detener eso, o si simplemente tenemos que acostumbrarnos a la idea de que somos un poco eso, digamos, un contenido, bueno, o que por lo menos que conviven esas dos realidades, no sé, a mí siempre me vuela bastante la cabeza este tema. Él pone el ejemplo de Disney, porque dice, funciona como modelo de la simulación más real que lo real. Lo social, lo político y lo cultural se experimentan como un juego de signos, no como un reflejo del mundo. Quería decir otra cosa acá que, o sea, esto es fundamental para entender el pensamiento de Baudrillard. La diferencia entre la simulación y la disimulación, digamos, ¿no? O sea, disimular algo quiere decir, cuando uno disimula algo, tiene una conciencia de que está como falseando un poco la realidad. O sea, hay una verdad, pero que uno la quiere disimular, la quiere tapar, la quiere ocultar o quiere disfrazarla un poco, por el motivo que sea, para mostrarla de otra manera. En cambio, la simulación, o sea, es lo mismo que el concepto de mentira, ¿no? Mentir, ¿qué es mentir? Es una conciencia de una verdad que necesitamos ocultarla para que no se sepa esa verdad, para que se opaque esa verdad. Pero es una conciencia de una verdad. Lo mismo con el disimulo, es una conciencia de lo real, pero que por algún motivo necesitamos disfrazarlo. En cambio, la simulación es habitar en esa, por eso Matrix, ¿no? Es habitar en ese mundo que finalmente es un mundo de signos y que no hace referencia a alguna realidad, digamos, más concreta o lo que podríamos llamar realidad más material. Es como un juego del lenguaje eterno. Hay 4 órdenes del simulacro que ya él lo menciona en este otro libro que les decía, Simulacro y Simulación. Pero hay 4 órdenes que son los siguientes, que se los enumeré acá en el resumen. El primero es que refleja una realidad profunda, es una buena apariencia. El segundo es que enmascara y desnaturaliza la realidad, es como una mala apariencia, es esto, ¿cómo podríamos decirlo de otra forma? En realidad, el primero, esta buena apariencia, es esto, ¿no? Es como decir, bueno, disfrazo una realidad que quiero mostrarla de una manera para que no se vea cuál es el trasfondo, ¿no? O sea, la disfrazo, es como un disfraz. La mala apariencia, podríamos pensarla un poco como este gesto de cuando uno se cree un poco su propia mentira, digamos. El tercero es el enmascaramiento, la ausencia de realidad, simulacro que pretende ser real, es directamente habitar en esto. Yo esto lo relaciono mucho con un poco la idea de la falsa conciencia, un término marxista, o de la ideología en este sentido de falsa conciencia, como hay un desapego de la realidad y hay una idea un poco, puede ser dogmática, por ejemplo, de la realidad, cuando uno está muy convencido de su idea, de su ideología, de sus creencias. Y esa creencia o esa idea es tan fuerte que performa de alguna manera lo real. Entonces uno realmente habita en esa realidad simbólica, digamos.
Y después el cuarto es que no tiene relación con la realidad, es puro simulacro sin referente, que esta es como la más hiperbólica, esta hiperrealidad, bueno, que tiene que ver un poco con los ejemplos que les decía antes, esta repetición al infinito donde ya no importa tanto lo real, sino que importa generar un contenido que todos finalmente consumimos, porque esto se ve mucho, por ejemplo, en las campañas políticas, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo será en otros lugares, pero esta cosa de que los políticos de pronto se volvieron tiktokeros o se volvieron influencers, vieron que ahora están todos obligados a estar en las redes sociales, a hacer contenido, a hacer TikTok, a hacer Reels, y ya no importa o la típica imagen, ¿no? Del el político alzando un niño, como todas esas imágenes, esas cosas que se hacen para las redes sociales, para la imagen, ¿no? En un lugar donde se circula y se distribuyen estas imágenes, estos videos, que son las redes sociales y la web en general, importa más eso que la realidad. Y ya hay como una pérdida total de referencia a lo real, o mejor dicho, lo real no es importante, no es importante, o sea, es mucho más importante ese contenido, ese video, esa imagen, que la propia realidad de lo que estás haciendo en el momento que te sacas ese video, esa foto, lo que sea. El consumo, dice, no se basa en la utilidad de los objetos, sino en su valor de signo. Los bienes son portadores de significados sociales, consumir es consumir signos, la publicidad y los medios ya no representan el mundo, producen un mundo autónomo de imágenes y referencias. Bueno, tiene un poco que ver con lo mismo, o sea, la idea de la publicidad, que para mí acá queda corta incluso en el libro por esto, por lo que vemos hoy, la inteligencia artificial, las redes sociales, hasta incluso se queda corta, pero sirve para pensar esta idea de la no representación, o sea, la inteligencia artificial, las imágenes creadas con inteligencia artificial son como la autonomía total de la realidad, o sea, podés recrear situaciones, juntar personas que jamás nunca se vieron en la vida, que son de momentos históricos diferentes, podés hacer hablar gente que está muerta, podés, bueno, las fake news, ¿no? Cuando son muy sofisticadas y bien hechas con inteligencia artificial, podés hacer que la realidad sea otra, o sea, ya no importa si hay una referencia, porque es como un campo de realidad paralelo, autónomo, absolutamente autónomo. Y obviamente eso trae consecuencias. Acá en Argentina, por ejemplo, en una de las últimas campañas electorales se difundió un video de un político, un expresidente, diciendo que bajaba la candidatura de su candidato y que llamaba a votar por el otro candidato. Se difundió un día antes de que la gente vaya a votar, estaba bastante bien hecho, o sea, uno se da cuenta que era inteligencia artificial, pero quizás una persona mayor que no está tan afinada, digamos, en el uso de la inteligencia artificial, se lo puede creer y bueno, entonces como trajo sus consecuencias. Pero digo, se puede hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial y ya no importa, importa su valor como signo. Y bueno, y después cuando dice esta idea de consumir es consumir signos, esta idea ya está bastante trabajada en la filosofía, en otros autores. Incluso esta idea del consumo, que cuando uno consume una mercancía, consume signos, si bien no con la palabra signo, no con el concepto de signo, pero ya es una idea que remite mucho al concepto marxista del consumo, que cuando uno consume, consume ese fetiche, ese hechizo que portan las mercancías, esa fantasmagoría, o sea, eso que es intangible, pero que es el valor de cambio, ¿no? El valor real de la mercancía que está dado por ese estatus que uno compra cuando compra una mercancía, esa posición social, ese poder que uno obtiene cuando compra una mercancía, todo eso es lo que hace brillar
a esa mercancía y por eso nos gusta tanto el consumo, porque finalmente no es solamente comprar y hacer una transacción de plata por una cosa o ver un video, sino que nos estamos metiendo en un estilo de vida, en un estatus social, en una, en un estilo de vida que nos proponen esas mercancías o aquello que consumimos. Bueno, hay un ejemplo que él... bueno, esta idea también, quiero decir algo de esto, la idea de la distinción entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo imaginario, justamente este binarismo como que colapsa un poco en la idea del simulacro, de la simulación y de la hiperrealidad, porque la distinción entre lo verdadero y lo falso, como decíamos antes, de la mentira y la verdad, supone esto, supone que hay una referencia común a algo que es verdadero o a algo que está más allá de nuestra propia imaginación. Pero esa referencia común a lo real o a lo verdadero está totalmente borrada en la simulación, porque justamente es solo un conjunto de signos. Bueno, el ejemplo de la política que reemplaza el simulacro de representación, reemplaza la representación real. Vieron que tampoco yo hablo de Argentina porque es lo que conozco, pero las listas testimoniales, por ejemplo, donde hay candidatos que están en las listas, pero que finalmente cuando sean votados no van a asumir, sino que van a asumir otros, porque ahí lo que importa es poner esa cara para traccionar votos, para capitalizar ese electorado, pero finalmente no tiene ningún tipo de representación concreta después, ¿no? Es como la política negando el propio leitmotiv de la política, digamos. Entonces, la política es todo un mundo, es un mundo propio, autónomo, cada vez más autónomo de la realidad, ¿no? Porque ahí pasan, o sea, representantes que no representan a nadie, candidatos que finalmente no asumirán, sino que están ahí para representar a los que representarán en concreto. Roscas políticas y discusiones que son discusiones de nicho y de rosca, pero que no tienen finalmente que ver con lo que pasa en el llano, digamos. Entonces es como se va autonomizando la política, se va disociando, se va separando, se va alienando, se va reificando, llámenlo como quieran. Esa reificación de la política, bueno, es un ejemplo muy notable de esto. Es como la simulación y encima hacia esto le agregamos lo que decíamos antes, todo lo que implica la creación de contenido de un político, los discursos, o sea, todo lo que es el mundo redes sociales, es como la reificación absoluta y finalmente termina sirviendo para poco la política, lamentablemente. Bueno, él nombra un caso, digo esto y después, si quieren, pasamos a las preguntas. Ah, sí, ya igual no queda mucho. El Watergate, este escándalo que yo no lo conozco en detalle, pero que si mal no recuerdo fue un escándalo del presidente Nixon. Bueno, estos escándalos políticos, él dice que no son simplemente transgresiones, como el caso de Watergate. A ver, ¿cómo lo voy a intentar explicar con mis palabras y después leo? Cuando un escándalo sirve para... o sea, se denuncia, hay un escándalo, ¿no? Se denuncia ese escándalo político, que por ejemplo, de corrupción y de implicancias para
para los políticos que están gobernando en ese momento, pero ese escándalo sirve simplemente para reforzar la moral pública y para reforzar el propio sistema de la política. O sea, el único objetivo del escándalo no es tanto un objetivo real, ¿no? De corregir, por ejemplo, pongamos por caso la corrupción de un gobierno, sino de fortalecer, o sea, genera, dice él, esta ilusión de indignación y fortalecer la idea moral y ética de que la política tiene que estar para como un servicio a la comunidad y que no puede haber corrupción y demás, pero que en realidad ese escándalo político mediático sirve para como hacer más resiliente el propio sistema económico y social. O sea, fortalecer al propio sistema, en este caso un sistema democrático, liberal, burgués, y a la propia política, como sostener un poco el establishment de la política y el status quo de la política. Y cuando digo la política, también bueno, el sistema económico, el sistema de representación política, no del partido, de un partido en particular, sino como el sistema de representación política y por ende el sistema que le sirve al modelo económico. Y como todos estos escándalos son utilizados para reforzar esa moral y ese sistema, simplemente cambiando de caras, ¿no? Porque al corrupto lo echan, se desplazan los factores, los elementos, digamos, de corrupción, pero se ponen otros que finalmente no cambian de fondo la cuestión, o no cambian de fondo el sistema, sino que lo vuelven a reforzar. Entonces dice el Watergate, según el texto, ¿no? Fue más una trampa del sistema, una simulación de escándalo destinado a regenerar la autoridad política y a mantener la apariencia de control y de justicia. Supongo que cada uno tendrá ejemplos de esto en sus países. Voy a alguna de las preguntas Mm. yo puse acá. Las leo, pero bueno, siempre como yo pongo preguntas de referencia porque se me ocurren un montón, pero es como para que conversemos más o menos de lo que cada uno quiera. ¿Cuáles son las diferencias entre representación y simulacro? ¿Cómo entender la hiperrealidad en contraste con la realidad tradicional? La segunda pregunta, ¿podríamos decir que las redes sociales funcionan como Disney, más reales que lo real? ¿Qué ejemplos actuales muestran que ya no distinguimos entre verdadero y falso? Fake news, deepfake, influencer, etc. 3. ¿Podemos escapar del simulacro o solo nos queda navegarlo? Esa es una pregunta que me parece como de interpretación, a ver qué se nos ocurre. Y si hay ejemplos actuales, esto que decía antes de Watergate, o ejemplos como en sus países de esta simulación del escándalo, bueno, a mí se me ocurren un montón en Argentina, pero bueno, les dejo la palabra. Vale. Bueno, si me permites. Bueno, quería decir respecto a Watergate, que me pareció, bueno, claro, es un libro de los 70 y tiene referencias así de temas históricos para nosotros. Para él eran totalmente contemporáneos, como la crítica a la inauguración del Pompidou, que lo demuele. Sin embargo, yo tengo que decir que, bueno, tanto mi hermana y yo tuvimos la suerte de visitarlo casi recién inaugurado y era un lugar espectacular, ¿no? Es decir, es muy contradictorio para mí la crítica que él hace. Pero bueno, dicho eso, respecto a Watergate, decir que Watergate es una convalidación del sistema, pues me parece también un exceso de nihilismo. Es decir, él está en contra de todo. Es decir, al final el mensaje tiene una falta, un no future ahí de fondo muy claro. No sé cómo lo ves tú, Nazarena. Es decir, no es un mensaje propositivo, es un mensaje como de desánimo total. Es decir, aquí estamos en un simulacro absoluto, ya no se puede hacer nada, no te preocupes,
no hay posibilidad. Es un desarmador de revolucionarios, es un tipo que viene a decirte, ni lo intentes, ni lo intentes. En ese aspecto, sí que me parece muy posmoderno y, bueno, muy nihilista. El tema Watergate yo creo que fue positivo, porque le costó el puesto a Nixon justamente por haber estado espiando al Partido Demócrata. Es decir, bueno, mira, el sistema no será perfecto, pero por lo menos hubo un mecanismo a través de la investigación periodística y luego la justicia que permitió que el tipo renuncie. Mira, que luego los demócratas son lo mismo que los republicanos, pues esa es la visión que parece entenderse de lo que dice Baudrillard, pero me parece muy extremo. ¿Eh? A mí el libro me costó mucho leerlo, me gusta la temática, me gusta la idea, está escrito con ese estilo que odio, que es muy ambiciosamente intelectualoide y es como una barrera, tienes que ir con el 4x4 en la marcha de fuerza para ir avanzando, porque no es amigable. A mí por lo menos no me resultó, no sé los demás que lo leíste. Creo que el libro son 2 o 3 artículos realmente. Luego se editó conjuntamente en español y le pusieron un título que no es el título original, no es Cultura y Simulacro. No sé de dónde salió lo de cultura, porque no, él no lo menciona en ninguno de los títulos de sus artículos. Pero bueno, la idea me parece interesante. Es decir, pero yo creo que el hecho de que seamos una especie que desarrolló conciencia, el precio que tiene que pagar una especie que desarrolla conciencia es que su relación con la realidad está mediatizada, está basada en el modelo que pueda construir su conciencia sobre la realidad. No, digamos, no hay otra manera de llegar a la realidad. Entonces, me parece que el simulacro siempre está con mayor o menor distancia, pues no sé, él lo lleva al extremo, al punto de que no hay ninguna conexión. Em, Eso que dices, diferencias entre representación y simulacro, cómo entender la hiperrealidad en contraste con la realidad tradicional. Pues que no sé cuál es la realidad tradicional. Eso estaría bien que alguien lo diga. Yo creo que siempre vivimos en una hiperrealidad. Lo que sí veo que hay como una tendencia por ejemplo, yo mientras leía este libro me venía un ejemplo de cómo está cambiando nuestra manera de hacer proyectos en mi profesión. Es decir, antes hacíamos una representación de las ideas basadas en algunos elementos parciales. Por ejemplo, para definir una idea arquitectónica, tú definías unas plantas, unas cortes y unas fachadas, pero era como información parcial. Ahora no, ahora se ha desarrollado un sistema que se llama BIM, que es construir en 3D el edificio, pero con todas sus cualidades, también de funcionamiento térmico, tal. Es como un afán de hiperrealismo total, porque ya definir algo con definiciones parciales no es suficiente. Y entonces vamos como a un hiperrealismo. Yo también veo, mientras lo leía, también pensaba en la medicina. Es decir, antes te trataba un médico general y te tomaba no sé, te ocultaba, te tomaba la fiebre, y sacaba una idea. Ahora no, ahora te tienen que hacer un TAC, una resonancia, 500.000 análisis, y vamos a la hiperrealidad de la... Entonces, bueno, no sé, estoy delirando bastante, pero digamos, no podemos escapar del simulacro, pero se puede ser mucho más positivo que Jean Baudrillard. Esa sería mi conclusión. Paso la palabra. Creo que estás Collo. Gracias, sí. Sí, a mí también el libro me costó, pero con respecto a la primera pregunta, cuando recién explotó la pandemia o unos meses después, en mi trabajo se decidió hacer una experiencia para ver si podíamos mejorar la colaboración en grupos y a algunas personas se nos enviaron cascos de realidad virtual. Entonces, utilizando esos cascos teníamos reuniones
para ver si trabajando con avatares. Entonces, si vos me veías de afuera, yo estaba dando una charla en el aire, pero la realidad virtual yo estaba en una sala de reunión. Y empezamos a jugar distintos juegos. Y había, en mi tiempo libre, cuando no trabajaba con ese casco, bajé algunos juegos que tenían que ver con montañas rusas o estar en Jurassic Park, ¿no? Y la experiencia que se vive es muy real. Y lo que aprendí con esto, después de que pusimos en común las conclusiones y vino un neurocientífico a explicar, él dice que el cerebro no distingue en si esto existe o no. El placer, el displacer, el miedo o no, no era menos real por yo saber que tenía un casco de realidad virtual. Entonces, como que hay una hiperrealidad constante, no sé si hay algo que sea realidad per se, porque vivimos en un mundo donde todo lo que nos rodea y de alguna forma tiene algún impacto en nosotros, el cerebro no lo puede distinguir como esto es real, esto es hiperreal o esto no existe. Y con las redes sociales, el ejemplo que vos ponías, Nazarena, creo que es muy, muy bueno, porque uno puede ver cómo todo el tiempo vivimos bombardeados con lo que la gente está haciendo y con sus vacaciones y con lo que está comiendo, todo. Y bueno, y esa supuestamente es una realidad que nosotros hoy todos vivimos, pero que digamos está mediada por tecnología, que bueno, hoy ya no sabemos, bueno, y con el ejemplo de realidad virtual que vos pusiste de la candidata de Macri, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hoy ya vale la pena hablar de realidad e hiperrealidad, porque sabemos lo que es la hiperrealidad, lo que no sé si sabemos cuál es la realidad. Bueno, nada, hasta ahí, gracias. Gracias, Coyo. Jesús Alberto. Estás Estás en mute, muteado. mute. Hola, una disculpa a Jorge y a todos. Hace un momento no lograba yo hacer la conexión y no les escuchaba, pero me da mucho gusto estar de regreso en este debate y compartir algunas de Bienvenido. las ideas con relación a este autor que creo que es muy importante, muy interesante lo que dice por su crítica en su momento a la sociedad de consumo. Y bueno, a mí evidentemente como comunicador y como periodista me despiertan muchas ideas, solo quiero compartir algunas que desde luego coincido con Jorge en que hay un pesimismo enorme, producto de la época que le toca vivir y en el momento en el que le toca hacer esta crítica a este sociólogo francés. Y lo primero que me hizo recordar cuando iba leyendo el texto fue una caricatura de Mafalda. Me encanta Mafalda, me encanta Quino, por sus agudas reflexiones, por las cosas, por la manera, con ejemplos de la vida cotidiana, como es capaz Quino de hacernos entender la realidad, de desenmascarar el simulacro social, político, cultural, en el que a veces estamos enredados. Están Mafalda y Felipillo viendo la televisión y de pronto el locutor, una voz en off, una voz que apenas que se entiende que se escucha desde el televisor, dice: la televisión es un vehículo. Bueno, perdónenme si no soy tan preciso a la hora de reproducir lo que escribió Quino, ¿verdad? Pero grosso modo recuerdo que dice la caricatura: la televisión es un vehículo para la cultura. Y la siguiente caricatura, el siguiente cartón de Mafalda es el siguiente cuadro es la reflexión de Mafalda, donde dice en voz alta, le dice a Felipillo: yo que la cultura me bajaba inmediatamente de la televisión, ¿no? Me parece que eso ejemplifica enormemente la manera como Baudrillard nos habla de cómo se ha vaciado en muchas facetas de la vida pública, la política sobre todo, la cultura, el arte, y han sido de alguna forma pues avasalladas por el mercado. Yo lo veo muy influido por ideas de Foucault, desde luego, de Marx, de Bourdieu en su momento, que eran, digamos, los referentes
que creo que son los tres principales pilares o referentes que se podrían observar a lo largo de estos tres pequeños textos. Y desde luego un diálogo también inclusive con Habermas, en el momento en el que Habermas, todos creo que recordamos su crítica hacia la modernidad, cuando habla del discurso filosófico de la modernidad y dice, hay un momento en algún tiempo en el que el proyecto modernizador estaba dotado de tres facetas o de tres campos muy importantes que parecía que iban enlazados, la cultura, la economía y la política, pero hay un momento en el que la economía se separa de los otros dos y comienza a avasallar a esos otros dos proyectos, se sobrepone. Esto lo vemos sobre todo, la crisis fundamental pues es a partir de los años 80 y 90 con el neoliberalismo, en el que ya abiertamente los ideólogos del neoliberalismo plantean, Milton Friedman tiene un libro en el que plantea con toda claridad hace la propuesta de que tanto la política como la cultura se rijan por los mismos principios que el mercado. Y entonces allí es en donde comienza a perder contenido la política y contenido la cultura. Y bueno, de Foucault a mí me despierta la reflexión acerca del panóptico y todo esto que dice sobre el simulacro y sobre la hiperrealidad. Podemos navegar únicamente, nos queda solo navegar en ese hiperrealismo y nunca verdaderamente enterarnos de lo que es cierto y de lo que es falso, o tenemos alguna posibilidad. Parece que Baudrillard es pesimista y dice no nos queda más que navegar. De Foucault me queda claro que hay una tarea fundamental que, bueno, en este caso yo como periodista la asumo. El poder y la decisión política, según Foucault, parece que las ideas de Baudrillard las sostienen. Por lo menos en la página 48 hay una frase bien interesante, hay un párrafo bien interesante que nos comparte. El poder y las decisiones del poder siempre van por principio y después viene la comunicación. Y generalmente la comunicación lo que hace es sostener esas decisiones de poder, porque es una comunicación que viene unidireccionalmente desde el poder. Por eso es peligroso pensar que si yo prendo la televisión o ahora en la actualidad me conecto al Internet, ya por el solo hecho de estar conectado ya estoy en la modernidad. Ya con eso ya voy a tomar un pedazo de ese proyecto y la realidad siempre nos dice que no es así. A los periodistas, a los comunicadores, creo que nos queda mucho esa tremenda disyuntiva de decidir si estaremos apoyando esa comunicación que sostiene las decisiones del poder o deberemos ser críticos con el poder y desentrañar lo que hay detrás de ese simulacro, de esas simulaciones que comúnmente vemos. Y pues hasta ahí más o menos yo lo dejaría como en un primer comentario, porque me parece que es una tarea peligrosa, desde luego. Quienes la asumimos, pues corremos el riesgo de vivir represalias por ello, pero creo que una tarea fundamental de los comunicadores y desde luego de la sociedad, de los líderes sociales, es avanzar hacia una alfabetización, hacia una pedagogía de la imagen, de poder comprender cuándo es positiva la imagen, cuándo es bueno, y de alguna manera él pues es un romántico del realismo, habla del teatro inclusive en el siglo XIX, dice todo esto se ha perdido porque había una intención de parodiar, de imitar la realidad, de hacernos reflexionar. Hoy en día solo nos presentan un cascarón y ya no podemos desentrañar los ciudadanos comunes y corrientes en dónde está la realidad, en donde se está tratando de comunicar a través de un código encriptado una cosa distinta a la que es la realidad propiamente dicha, ¿no? Entonces habría como que avanzar en una pedagogía
y también establecer como unos mínimos estándares de lo que entendemos por política, de lo que entendemos por cultura, de lo que entendemos por arte, de lo que entendemos por lo social, ¿no? Eso como que sería importantísimo para poder decir, bueno, esto sí es realmente una democracia, esto no. Esto sí es realmente una obra de arte, esto no, con el riesgo de no ponernos de acuerdo siempre en esos criterios, ¿no? Y un gusto poder seguir participando con ustedes en estos debates. A mí me encanta también que hayas vuelto, Jesús Alberto, gracias. Ana María. Hola, mirad, yo quería compartir con vosotros una reflexión sobre la pregunta 2 que nos propone Nazarena. ¿Podríamos decir que las redes sociales funcionan como Disney, más reales que lo real? Pues yo lo que creo que lo que nos producen las redes sociales es una selección del ángulo de visión de la realidad. Mm, en el fondo, una red social transmite el contenido a través de una cámara que ha captado esa realidad y a la hora de captar esa realidad se elige un ángulo de visión. Entonces, lo que se produce, creo yo, es que tenemos mayor acceso a múltiples realidades con la tecnología, pero tenemos menos elección de ángulo de visión de esa realidad. De hecho, todos hemos visto a un grupo de gente, ¿no? Adolescentes y no tan adolescentes, delante de sus pantallas, pero no miran alrededor, no miran lo que hay en el entorno, porque cuando tú miras la realidad en la que te encuentras, puedes girar la cabeza, mirar hacia un lado, hacia otro, mientras que si tú observas una red social, por lo menos por ahora, ¿no? A lo mejor cuando podamos, como dice Coyo, meternos en una realidad virtual tridimensional, pues a lo mejor ya es distinto, pero hoy por hoy nos seleccionan desde qué punto tenemos que mirar esa realidad. Yo creo que también eso influye bueno, pues en dirigirnos hacia una visión determinada. Hasta ahí. Gracias, Ana María. Nazareno. No hay nada. Bueno, a ver, muy buenas las intervenciones, me aporta un montón. Yo creo que, por un lado, estoy de acuerdo con lo que decís, Jorge, acerca del nihilismo del autor. Es uno de los pensadores de toda esta corriente posmoderna más radicalmente nihilistas, digamos, ¿no? O sea, no hay posibilidad. Bastante anarquista. A veces esto como las posiciones políticas de los filósofos nos hacen entender mucho más su pensamiento, digo, que con su sola lectura, porque la lectura a veces es compleja, entonces cuando uno dice, este es re anarquista, igual que Foucault, bueno, digo, es un pensador efectivamente bastante, va muy a tono con la época de la posmodernidad, donde no hay no se sabe qué hacer con esta fragmentación y con esta hiperrealidad. Es un momento de la posmodernidad. Vieron que hay autores como Lipovetsky, por ejemplo. Hay como toda una seguidilla de autores que parecieran estar como, no sé si desorientados, porque quizás es injusto el concepto, pero como viviendo en el medio de la tormenta y que a uno le deja esta sensación de decir, está todo mal. Todo es la crítica de la crítica de la crítica y está todo mal y no hay dónde pararse, no hay un mojón donde uno pueda decir, bueno, acá me agarro de algo. Es un momento muy particular. Después la camada de autores que vienen después ya son un poco más, empiezan a pensar como en estas posibles soluciones, digamos, o sea, no son tan pesimistas y tan, tan apáticos, digamos, y tan críticos en este sentido de crítica de la crítica. Porque después vienen toda una camada de autores, bueno, incluso como Derrida, Deleuze, pensando en autores franceses,
bueno, el propio Foucault también está ahí como en una bisagra. Después ya Frederick Jameson, por ejemplo, que es un gran autor para entender la posmodernidad, el mejor para mí, para entender la posmodernidad. Bueno, también está Lyotard, que Lyotard ya es un entusiasta de la posmodernidad. Para él esta experiencia de la fragmentación es positiva. Pero bueno, positiva y también un poco como hacia una idea más relativista, ¿no? Como dentro de la fragmentación no hay una referencia común a esta realidad, pero eso es bueno, o sea, no es algo negativo, sino que es algo bueno. Y después, sí, no sé, No, ¿querés? quería puntualizar solamente que en el club presencial nosotros leímos a Lipovetsky hace poquito, La Era del Vacío, y que es de la Ajá. misma época que Cultura y Simulacro, pero aunque también tiene ese punto nihilista, pero analiza las razones de esa fragmentación y lo centra en el individualismo extremo, una especie de proceso que se da en Occidente, de Ujú, individuación ya disgregante. Entonces, ese es el análisis que hace, que no lo hace Baudrillard. Baudrillard, vale, llega al simulacro, pero aquí no sabemos qué es lo que ha pasado. En ese sentido, Lipovetsky te da una explicación que a mí me convenció más, ujú. a pesar del Son nihilismo de ambos. todos, claro, comparten como ese pesimismo, diría más que nihilismo, como ese pesimismo hacia el futuro, que es un clima de época muy propio de la posmodernidad, que yo creo que es tan propio ese clima de época, y sobre todo en esta época, y que obviamente arrastramos de eso mucho, que a veces nos resulta a nosotros mismos hoy pensar por fuera de ese pesimismo. O sea, estamos muy habituados al pesimismo y a la crítica de la crítica. O sea, es como en el siglo XIX estaban totalmente habituados a pensar de manera positivista en el sentido del progreso hacia adelante, hacia el futuro, la fe ciega como en la ciencia, en la técnica, un futuro que parecía prometedor. La posmodernidad marca este quiebre, ¿no? Como este espíritu de época bastante pesimista, muy crítico, poco revolucionario, pero muy crítico. Y, y por eso poco programático también. Después ya tenemos, qué sé yo, más adelante vienen pensadores como Laclau, como Rancière, franceses, digo, que ya tienen otra mirada. O sea, que ya están diciendo, bueno, basta de pesimismo, basta de llorar sobre la leche Mm, derramada y pongámonos a pensar algo, pongámonos a pensar qué hacer con esta hiperrealidad, que ahí engancho con lo que decía Coyo, que efectivamente yo pienso lo mismo, o sea, no encuentro todavía una respuesta del todo, o sea, como no he logrado armar del todo una respuesta en mi cabeza al menos, pero pienso muy parecido, digo, esta idea que es una idea muy bodrillariana, digamos, ¿no? Y querer salir del simulacro, querer salir de la hiperrealidad, o hacer esta cuestión, ¿no? Hay una realidad y hay un simulacro, hay una simulación. Hoy pesa más el simulacro que la propia realidad, pero hay un real. Yo creo que efectivamente esa fantasía de lo real, de la realidad originaria, digamos, o sea, es eso, es como nos hemos dado cuenta que es un poco una fantasía. Lo digo entre comillas porque tampoco quiero decir que no existe algo así como relaciones sociales materiales o que no existe algo así como la materialidad de la realidad, digamos, que a veces se ha malentendido, ¿no? Eh, esta idea que también es de la posmodernidad, o sea, hay ideas valiosas de la posmodernidad. Una de ellas tiene que ver con esto de no intentar
dirigirnos siempre hacia el mito del origen, ¿no? Como se llama, o el mito de lo real, de que hay algo que es lo real y que hay un constructo sobre eso real, pero que si buscamos hay un real, una realidad llana, rasa, lisa. Eso efectivamente es un mito, pero no un mito, o sea, la palabra mito no es peyorativa, por lo menos no la estoy usando de manera peyorativa, sino que es esto que decía Coyo, todo es hiperrealidad, o sea, no hay algo como una realidad pura y limpia desde el momento que somos sujetos de lenguaje y de significación y que le damos sentido a las cosas. No sé si hay una realidad pura y limpia que no esté interpretada, digamos, y que no esté a partir de esa propia interpretación, o en este caso de estas imágenes, de esta simulación, sobreinterpretada, sobredeterminada, como diría Laclau, y así en una cadena infinita, o sea, es como, para pensar en esta pregunta, si se puede salir de la hiperrealidad, hay otra cosa que hiperrealidad, en todo caso, sería como, hay otra cosa que no sean signos anudados con la materialidad, pero y que para mí ahí está un poco la clave, porque hoy vivimos otro momento que no es el de la posmodernidad, sino que es más parecido a esta idea del poshumanismo que hemos hablado en otros encuentros, donde hay una vuelta a la materialidad, un desplazamiento de esta idea del puro signo y el puro lenguaje, que es muy característico de la posmodernidad, y hay como una necesidad de volver a la materialidad, pero una vuelta diferente, no a la materialidad del positivismo y del marxismo por ahí del siglo XIX, sino una vuelta diferente. Y esta vuelta a la materialidad es como, bueno, nos tenemos que preguntar esto de si es posible salir de esta hiperrealidad. Y en este contexto actual, como más poshumano, hay también corrientes que son bastante tecnófobas, ¿no? O sea, ¿vieron las corrientes tecnófobas o que siempre critican las redes sociales? Como la crítica rápida y fácil, ¿no? A las redes sociales, y es todo mentira, y estamos inundados de la crítica fácil, digo que seguramente la han escuchado en todos lados, como esta cosa de antes era mejor y ahora las redes sociales nos vinieron a joder la vida. Esa crítica, que a mí jamás me ha convencido, si bien tiene un aspecto de justificable, digamos, pero esa crítica me parece que tiene que ver con esta misma trampa bodrillariana, ¿no? De hacer la crítica a algo que en definitiva tenemos que, en todo caso, reinterpretar o, bueno, no sé si me estoy explicando, digamos, porque es bastante abstracto el tema, pero realmente Pero lo pienso todo el tiempo y me parece que sirve mucho para pensar esto. Sí. sí, no, quería, a cuento de lo que estás diciendo, otro libro que leímos aquí, que tú no tienes incluido en tu lista de libros de filosofía contemporánea, supongo que porque no te atrae tanto, que es este de Eric Sadan, La vida espectral, que es justamente un llamado a no avanzar más en el desarrollo tecnológico. Es decir, volver a una vida, no sé si pretecnológica, pero preinformática por lo menos. Es decir, porque... Y es un filósofo francés contemporáneo, digamos. Es decir, que lo que viene a decir es, esa hiperrealidad nos la está generando la hipertecnologización. Ujú. Frenemos la hipertecnologización, volvamos a unas vidas más analógicas, Sí. eh, y ese es el planteamiento que uno podría conectar con una suerte de ecologismo. En el caso de él no se está muy claro, pero digamos, a mí no me disgusta, creo que es utópico también, pero creo que puede ser por ahí la cosa, es decir, cómo ponerle un freno a los elementos que potencian aún más la hiperrealidad. Y la tecnología digital es el número uno. Es que, bueno, precisamente me refería un poco a esta mirada de Eric Sadan, que efectivamente no lo introduje porque ya he dado varios cursos de él
pero lo podríamos trabajar en algún momento. Precisamente Eric Sagan es uno de los filósofos que está más alineado con esta idea, ¿no? Lo voy a decir así porque no encuentro otra palabra, pero más tecnófoba, o como esta idea de frenemos esto. Exacto. Mi pregunta es primero, si es posible concretamente, y segundo, si es deseable también. Por supuesto que es utópico, y no me parece que las utopías estén mal de por sí. O sea, creo que básicamente la política tiene que ser utópica si quiere por lo menos conseguir, no la utopía, porque la utopía no se consigue nunca, pero si quiere conseguir acercarse a algo. O sea, la utopía funciona como el espacio mítico, diría Laclau, que lo estoy citando bastante. Este espacio mítico, la utopía es la necesidad de una mediación entre, digamos, la realidad y el pensamiento, porque nunca puede coincidir plenamente la realidad con el pensamiento. Entonces se necesitan las ideas utópicas en el medio para motorizar algo. Entonces es imposible vivir sin utopías, pero, o a menos que querramos simplemente ser robots, pero sí me parece que esta idea de Sagan como de frenar y de volver sobre nuestros pasos es un poco tecnófoba, y es la que a mí al menos nunca me termina de convencer, porque pienso que está más asociada a una especie de miedo, de realmente y efectivamente no saber cómo manejar esta situación. Digo, en esta hiperfragmentación, que ya es hiperbólica efectivamente, porque hay distintos mundos conviviendo simultáneamente. Ante esa hiperfragmentación es un poco esto que dice Jameson, ¿no? Es como lo más lógico, o la respuesta, digamos, más lógica o más tranquilizadora es volver como al refugio de la historia, ¿no? Decir, bueno, hay un pasado que quizás sea un poco mejor, o hay algo sobre nuestros pasos que nos puede como dar un poco más de tranquilidad, y esta idea como de la nostalgia, ¿no? De volver un poco a un pasado que también está idealizado, porque ningún pasado es bueno, sino que es una idealización del pasado a la que queremos volver. Nunca es el pasado real, porque si es real, es como cualquier momento, hay cosas buenas y cosas malas. Por esta idea de volver como una idealización de la historia, la entiendo como respuesta lógica, o sea, realmente la entiendo porque es difícil el momento, pero se me hace que tiene que haber algo, que tiene que haber otra cosa, digamos, que nos permita un poco pensar hacia adelante, integrando la tecnología, vamos a decirlo así, como integrándola de manera un poco por ahí más amigable, y no de la manera en la que se usa ahora, me parece a mí. Pero el tema es complejo, o sea, es el tema para mí. Pero bueno, si es posible eso, no, o si siempre ese uso de la tecnología queda en manos, ¿no? de los tecnócratas y de los que tienen una respuesta de qué hacer, ¿no? Con la inteligencia artificial, con las redes sociales. Ellos tienen una respuesta, de hecho, la producen y tienen el monopolio de esa producción, entonces tienen una idea de qué hacer con eso. La cuestión sería ver si hay otras ideas, si hay otras claves para pensar esos usos de una manera un poco que nos sirvan para apretar un botón y que tiren una bomba sobre Gaza, digamos, sino que sirvan para otra cosa. Pero bueno. Mira, ha pedido la palabra Jesús Alberto. Tus preguntas siempre son
muy profundas, muy interesantes, Nazarena. Si hay una realidad pura y limpia que no sea interpretada, si hay otra cosa que no sean signos, qué hacer con la crítica fácil a las redes sociales, a la tecnología, a la tecnofobia. Y a mí me despierta muchas ideas. Yo he compartido con ustedes que yo soy un entusiasta del desarrollo tecnológico. Antes que Baudrillard, desde luego, había un famoso teórico de la comunicación canadiense, McLuhan, que nos hizo recordar que cada medio y cada desarrollo tecnológico tiene una intención de potenciar nuestros sentidos. Desde luego, la imagen visual predomina sobre muchos otros medios porque pues es la que nos lleva más información con mayor rapidez al cerebro. De alguna forma, como seres humanos, como mamíferos, compartimos unas ciertas características con otros seres en la Tierra que fueron ayudándonos a evolucionar y a sobrevivir y a adquirir capacidades para vivir en comunidad que otros seres no tienen. De pronto, creer que solo esta capacidad que tenemos nosotros es lo único que puede dar cuenta de lo que existe en la realidad, también es un tanto peligroso, me parece. Yo admiro mucho a Alejandro Jodorowsky. Es un tipo extraordinario, un poeta, un dramaturgo, un cineasta estupendo. Además lee el tarot y hace cosas extraordinarias. Y cotidianamente los domingos dedica un espacio en su red social, en Facebook, a compartir poemas que a mí me parecen súper interesantes, ¿no? A veces luego esa sola idea de decir, quiero acudir con un maestro, con alguien que ha logrado una forma de percibir la realidad más allá de la que yo tengo, me da esa oportunidad de vaciarme de aquellas cosas que no me sirven, de toda esa hiperrealidad, y de volverme a llenar con otras ideas interesantes. Y por ejemplo, recuerdo un fragmento de un poema que hace poco compartió, en el que dice básicamente: la flor no necesita de mirarse en el estanque para saber que es bella. Y bueno, pues es que el ser humano sí tiene esa tendencia, esa necesidad, quizás por una cuestión de supervivencia, de tener que estar decodificando todo lo que existe en la realidad y tratar de palparlo, tratar de degustarlo, tratar de hacerlo llegar a su cerebro, a nuestro cerebro a través de todos los sentidos. La tecnología, al fin y al cabo, como decía McLuhan, es un desarrollo que tiende a esa posibilidad de potenciar nuestros sentidos, pero ¿hasta dónde seremos capaces de llegar con esa hiperrealidad a potenciarlos, a llegar a ese extremo, ¿no? de la metáfora con la que empieza el autor este libro, citando a Borges, ¿no? de que el simulacro reemplace al territorio, ¿no? A veces esas pequeñas metáforas como la de Jodorowsky son las que nos ayudan a comprender que en la naturaleza existe la posibilidad de reproducir la propia realidad, un estanque en donde la luna se dibuja, donde la luna se hace presente, pues nos hace entender que no somos lo único que existe en este entorno en el que vivimos y que hay muchas otras cosas más allá. Y ese estanque no lo creó el ser humano para dar cuenta de esa realidad. Es decir, la realidad sí existe, desde mi punto de vista. El tema es cómo la aprendemos, es qué hacemos con esa información y para qué la utilizamos. Desde luego, pues los tecnócratas tienen una idea
de a dónde quieren llevar el desarrollo tecnológico, y algunas de las facetas de ese desarrollo tecnológico son extremadamente peligrosas, pero a mí me parece que por eso todavía contamos con otra herramienta que es la palabra para poder reflexionar y hacer esa crítica que nos invita a Foucault y Baudrillard cuando se refiere al panóptico, pues en el sentido de decir la cultura se ha vaciado, el culpable es el capitalismo, lo dicen en la página 48, dice en definitiva el capital es quien primero se alimentó al filo de su historia, de la desestructuración de todo referente, de todo fin humano, y quien primero rompió todas las distinciones ideales entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, para asentar una ley radical de equivalencias y de intercambios, la ley de cobre, que es la ley de su poder, de donde adquiere poder, ¿no? Eso es lo que yo podría decir para responder las preguntas que son sumamente profundas de Nazarena, pero que son muy estimulantes para hacer este ejercicio de reflexión con relación a lo que nos invitaste a platicar el día de hoy. Gracias, Jesús Alberto, muy bueno. Yo quería, y perdón que vuelvo a pedir la palabra, Nazarena, pero quería Sí, no hay problema. Me com- encanta escucharlo. compartir un par de artículos que leí esta semana, porque a mí me parece que hay un peligro en esto de que realmente no hay una realidad, sino que solamente vivimos en la hiperrealidad, porque entonces es como que estamos entregados a una especie de artificialidad donde todo puede ser posible. Hace 4 días salió en El País este artículo que me resultó súper inquietante de un filósofo que vas a tener que meter en tu lista, aunque sea odioso, pero la va de muy moderno y es el gran teórico del MAGA Universe, porque lo llaman ilustración oscura, es un tipo que defiende que el problema de esta fragmentación, de esta disolución, es la democracia. Que la democracia no funciona, no es eficiente. Y él promueve un modelo de gobierno corporativo, que sean las corporaciones las que con su modelo de gobiernos dirijan los países con una dictadura de los inteligentes. Bueno, este tipo, por lo visto, es escuchado por Trump y curiosamente sus empresas las bautizó con el nombre de un cuento de Borges, que a mí me encanta ese cuento, que es este Urbit Tlon, bueno, se llama Tlon Uqbar Orbis Tertius, que también es un cuento que habla de simulación, porque empiezan a aparecer libros que son la historia de un país, y es como una enciclopedia que se empieza a llegar, una enciclopedia, no recuerdo bien cómo es, y que te describe un país, pero es un país imaginario. Lo que pasa es que la enciclopedia cada vez tiene más tomos, cada vez es más detallada, cada vez es más precisa, al punto de que hay un momento en el cual empiezan a llegar objetos de ese país. Es decir, te envían cosas ya, te llegan cosas reales, pero en realidad es una simulación. Bueno, este tío eh, habría que prestarle atención, porque lo escuchan mucho y está vinculado al mundo tecnológico. El peligro de esto de la hiperrealidad, de que estamos todos flotando, que te aparece un tío, uno de estos y nos puede machacar. El otro artículo que leí que tiene que ver con esto es por qué no aproximarse a China, que salió hoy en El País, que me parece muy interesante, pero también tiene un punto en común, que es la democracia no está demostrando una gran eficiencia y sin embargo la mayor eficiencia la está demostrando un sistema basado en un gobierno totalmente centralizado, dictatorial, pero que busca la armonía y la integración de la comunidad y que ha logrado que en las últimas encuestas el 93% de la población china defienda el modelo chino y esté a favor. Entonces, lo que viene a decir este tío, Antonio Papel, es, oye, deberíamos mirar a esto. Y yo conecto los dos artículos, pero ¿no será que esa disolución que nos anunciaban los posmodernos, la fragmentación, eh, no es una especie de disconformidad con la democracia? Y eso no puede ser lo que esté abriendo las puertas al renacimiento de las ideas de ultraderecha, de gobiernos dictatoriales,
que las estamos viendo por todos lados. En fin, no me quiero disgregar, pero este es el peligro de lo que puede ser el siguiente capítulo de toda esta historia. Voy a dejar de compartir. Bueno, a ver, yo creo que es una cantidad de factores, digamos. De hecho, la posmodernidad precisamente no está tan como tan abnegada de la democracia, sino más bien de los discursos que podríamos llamar más totalitarios, digamos. Y más, y coincide un poco más con la era o el proceso de las democracias liberales en auge. Pero de cualquier manera, como toda cosa social, no hay una relación para mí de causalidad mecánica. O sea, la causa, tendemos a pensar mucho la causalidad como hay una causa y hay un efecto. Pero a veces son correlativos los procesos. Y los efectos finalmente son autónomos de sus causas y las causas a veces son autónomas de los efectos que producen. Entonces, porque es todo muy complejo, digamos, ¿no? O sea, estoy diciendo el cliché del estudiante de sociales y de humanidades promedio diciendo la frase todo es muy complejo, pero, pero es un poco la realidad, que tratamos como de verla desde diferentes ángulos. En este caso, bueno, la estamos viendo desde el ángulo de Baudrillard, con esta idea de la simulación, que es lo que él tematiza, que es como en qué medida todo lo que hacemos es un como si que nos despega de un contenido por ahí un poco más real. Eso para mí es la idea como base que al menos a mí me queda. Digamos, si tuviera que sacar alguna idea provechosa de esto, esa me parece que es la más interesante, que es esta idea de la simulación no es el disimulo, sino que es el hacer como si. El hacer como si de la democracia incluso, por ejemplo, que es el hacer como si se trabaja para la gente, o el hacer como si la democracia en sí misma, si no se radicaliza o si no se democratiza la propia democracia, como el sistema democrático por sí mismo va a traer bendiciones para todo el mundo, y no, porque, y me parece que ese es el momento de la discusión en la que estamos ahora. Por eso yo creo que surgen estas ideas como, bueno, a ver qué pasa en China, además de porque China está avanzando a saltos, Exacto. ¿no? Pero es como, te obliga a mirar, bueno, a ver, pero de una manera desprejuiciosa, ¿no? Si no realmente, o sea, si queremos ser serios con este tema, y a mí me surge la pregunta, bueno, ¿es tan malo lo de China? ¿Qué está pasando realmente ahí? ¿Cómo logramos entender lo que está pasando con nuestra mirada occidental, que es muy prejuiciosa, que está anclada en determinados valores que tienen que ver con esto, ¿no? Las sociedades democráticas, pero algo está pasando en China. Entonces, si quisiéramos realmente tomar en serio el problema y no simplemente decir, wow, China es una dictadura y todo, realmente, con honestidad intelectual, uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa en China? Porque nosotros acá nos estamos preguntando si tenemos futuro, y en China tienen el futuro organizado para los próximos 100 años. Entonces, seguramente tienen un montón de otros problemas, y seguramente la democracia ahí no es la democracia liberal que nosotros conocemos, pero algo bien seguramente también están produciendo o están haciendo, y si uno es honesto con su propio tiempo, te obliga a mirar eso, o te obliga a mirar, por ejemplo, las tecnologías y la IA de una manera no tan tecnófoba, sino decir, bueno, pero hay algo de esto que podamos rescatar, que podamos reinterpretar, que podamos utilizar de otra manera, con otros fines. Y eso para mí es cuando digo, es complejo, o sea, porque no hay una respuesta, y porque también estamos como bastante habituados a pensar en términos de esencialismo, ¿no? Hay un sujeto social, hay un sistema, en nuestro caso democrático, y como la realidad a veces, o sea, esas son ideas, pero después en la realidad
las cosas son autónomas entre sí a veces, pareciera, ¿no? No hay una causalidad y algo que uno pueda sumar un número matemático y que le dé un resultado, sino que, bueno, la democracia es lo que necesita, lo que nos ha permitido vivir con relativa libertad, más allá de que también uno pueda cuestionar qué tan libre es la democracia liberal, pero al mismo tiempo necesita ser radicalizada hoy en día. Necesitamos radicalizar esa democracia o democratizar la democracia. Necesitamos hacer eso porque evidentemente tocó un techo que de alguna manera produjo, no sé si de manera inmanente o exterior y de manera como trascendente, pero produjo también lo que estamos viviendo ahora. Quizás por sus propias fallas internas, quizás por un poco de todo, pero llegamos hasta acá dentro de una democracia. Entonces, esta idea de democratizar la democracia sería como más parecido a decir, bueno, si queremos defender la democracia, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarla. Pero cuestionarla, no como este Irving no sé cuánto, que quizás no lo leí, pero digo, como quizás cuestionándola, como diciendo, bueno, no sirve más ahora que gobiernen los tecnócratas, sino cuestionarla para poder como refundar una democracia que efectivamente integre a algo que es desde un punto de vista ontológico, incluso hasta imposible, pero que es integrar la diversidad, o sea que la democracia en todo caso está en las múltiples diferencias, no en lo que nos une en algo, sino bueno, no sé, estoy ya ahora digo, para otro encuentro, pero el debate es profundo, porque, y precisamente estos posmodernos estaban en una época en la que se cuestionaba más esto, venían de la guerra, de los fascismos, de los totalitarismos, de la experiencia de la Unión Soviética. Entonces, lo que estaban buscando eran algunos de manera más nihilista, otros de manera un poco más entusiastas, como Lyotard, decir, bueno, viva la democratización, la fragmentación, la multiplicidad, las identidades no fijas, como el proletario. Era ese contexto. Pero ahora estamos en otro contexto, aunque las similitudes se pueden hacer, los paralelismos se pueden hacer, pero estamos en otro contexto. Esta democracia, ¿qué es lo que ha permitido también esta democracia? Porque ahí sí puedo tomar la idea de simulacro de Baudrillard, de decir, no por el caso del Watergate, que no lo conozco tanto, pero la verdad que sí hay un poco de esto de el hacer como sí en el sistema político. Digo el sistema político porque es el sistema representativo, pero en lo económico, en todo, el hacer como sí para finalmente no cambiar nada, sino para seguir como sentando las bases para un sistema que se perpetúe, digamos, a sí mismo, ¿no? El hacer como si estamos escandalizados pero en realidad quien le estamos rindiendo pleitesía es a ese gran otro, diría Lacan, ¿no? A ese ojo que todo lo ve y que nos indica qué es lo moralmente correcto, pero estamos rindiendo como culto a ese gran otro en el hacer como sí, pero finalmente en la vida concreta de las personas no cambia mucho nada después de un escándalo, digamos, por ponerlo en esos términos. Entonces, es complejo. Ahí sí me parece que sirve esta idea de simulación, como qué tanto estamos simulando, qué tanto estamos haciendo como sí y qué tanto la democracia, ¿no? Está haciendo como sí, y entonces en ese hacer como sí, al no modificar demasiado la vida de la gente, porque sirve solo para perpetrar a los mismos en el poder, para decirlo mal y rápido, ahí sí entonces se cuelan ideas que son un poco más, o es lógico que emerjan estas ideas de, bueno, listo, no sirve la democracia, a otra cosa. Esa otra cosa puede ser cualquier otra cosa, puede ser un nuevo fascismo, pero
pero porque el problema está, digamos, sobre la mesa. Entonces vienen estas como derechas que tienen las ideas más claras. En esto sí yo creo que tienen las ideas más claras. No quiere decir que uno acuerde con esas ideas, pero están más claras, son más dogmáticas incluso, y más firmes y más inamovibles, y no tan complejas a veces, son ideas simplistas de cómo se Bueno, resuelven. pero porque son más autoritarios. Fíjate, Trump gobierna por decreto. Milei consiguió un año de poder hacer cualquier cosa en el Congreso porque le dieron esa prebenda. José Antonio Kast, que es el candidato de la ultraderecha en Chile, que ahora hay elecciones, ha dicho que no es tan importante el Parlamento. Cuando ellos lleguen para acelerar los cambios van a gobernar por decreto también. Ujú, Esa es la pudrición de la democracia hacia un modelo híbrido, semi-autoritario. ujú. eh, pero bueno, no sé si esto tiene que ver con la hiperrealidad de Baudrillard. Creo que nos estamos yendo a... Me encanta este debate, pero... No, bueno, volvemos sobre el texto, pero sí, Ahí sí, está lógico, Jesús. tiene que ver porque para mí tiene todo que ver porque es precisamente esto, digo, nos podemos quedar hablando del Watergate y de Disneylandia, son los ejemplos de su época, si tuviéramos que pensarlo hoy, yo creo que todos estos ejemplos que estamos eh, poniendo sirven para pensar esta idea de este simulacro, de cuánto de simulacro hay en las democracias liberales, digamos. Ujú. Y cuánto Ya. de ese simulacro, además, fue responsable de traernos hasta acá. Seguramente no todo, pero seguramente una Ujú. gran parte sí. Jesús Eso. Alberto. Ujú. Bueno. Espera, es que pidió la palabra Jesús Alberto Córdoba Nazareno. Te Perdón, vamos a... perdón. Sí, no, no hay problema. Y solo para decir, desde luego, Jorge, tiene todo que ver la forma como nos gobiernan, izquierdas o derechas. Aquí en México ha predominado ese criterio que hace un rato comentaba Nazarena. Es más importante en la campaña hacer TikTok para que se posicionen los políticos y entonces el político está ahora dispuesto a hacer un espectáculo en vez de a proponer ideas para resolver los problemas concretos, ¿no? Entonces, uno entiende que hay una simulación, uno entiende que hay un simulacro de elecciones en México y seguramente en muchas otras partes del mundo, y que al final de cuentas los resultados de las elecciones no van a reflejar realmente con fidelidad el voto real de los ciudadanos. ¿Qué hacer para ello? Pues construir nuevos espacios, ¿no? Volviendo yo, por ejemplo, a la caricatura de Mafalda, ¿no? Con la que comenzaba. A veces uno piensa que, bueno, yo me enfermé, voy al doctor para que me diga qué tengo y cuáles pueden ser los remedios o las soluciones para que pueda yo salir en un corto tiempo, en un mediano plazo, de la enfermedad que yo tengo. Pero luego no solemos hacerlo así con la tecnología. Vemos la televisión y decimos, esto no funciona bien y no es un tema que solamente me lo va a resolver un técnico, ¿no? El técnico únicamente va a poder resolver que esté perfectamente conectado, que se escuche bien, que la imagen sea clara, todos esos detalles, pero a lo que apela Mafalda y Quino en el contenido de su crítica es de qué clase de contenido está dotada esa televisión, ese fenómeno cultural. Entonces, eh, pues desde luego para eso habría que llamar a los comunicólogos, para eso habría que llamar a Baudrillard, a Habermas, a los filósofos, ¿no? A McLuhan, etcétera, todo lo que sea, a todos aquellos que hemos mencionado aquí. Pero cuando alguien propone algo así, dice, no, es que seguramente ya enloqueció, ¿no? Jesús ya está mal por lo que está proponiendo y eso no lo podemos hacer. Y desafortunadamente ellos son quienes han analizado el fenómeno, quienes tienen críticas profundas y algunas respuestas, en algunos casos son pesimistas, en otros pueden llegar a ser optimistas, ¿no? Se mencionaba hace un momento a Lepovetsky.
yo creo que su crítica al narcisismo, al consumismo, a la apatía, a la pérdida de valores, siempre tiene una contraparte. Siempre hay la posibilidad, siempre tenemos la posibilidad como sociedad de contraponer lo opuesto, ¿no? Decir, ok, a la apatía, participación, al narcisismo, colectivismo, a la pérdida de valores, discusión, revisión de los valores, porque los valores, pues creo yo que no debieran ser inamovibles, ¿no? Creo que podrían fluir un poco más, ¿no? En la sociedad, y desafortunadamente quienes tienen las soluciones inmediatas o las propuestas técnicas, pues suelen ser los gobiernos conservadores, porque son los que dicen esto es lo que ha funcionado, esto es pues lo que nos ha dado resultados inmediatamente, y lo demás son experimentaciones sociales en las que no queremos entrar, y ahí nos enredamos como sociedad en un laberinto, ¿no? Yo pienso que retomar siempre a estos autores, pues es una posibilidad de darnos un nuevo respiro, de mirarlos con una mirada actual y contrastarlos con las ideas de otros. Pues eso es con lo que yo me quedaría, ¿no? Como parte del debate. A mí me parece sumamente interesante, sumamente provocador lo que nos propone Nazarena. Ojalá que podamos encontrar algunos de esos caminos abiertos y crear algunos de esos espacios para reproducir una nueva cultura, una nueva política que sí estén dotadas de contenido. Si me permite, yo estoy muy de acuerdo con eso, Jesús Alberto, y creo que la disolución, la fragmentación que denuncia Baudrillard es perfecta para el libre mercado, para los empresarios, para actuar con libertad. Todo este discurso de la libertad actual, el anarco del liberalismo, todas las chorradas que ahora surgen, son, en el fondo, quitar obstáculos para que los que más tienen puedan hacer lo que quieran. Por tanto, la única manera de reconducir, de dar un sentido, de dar contenidos, es fortalecer el Estado, que haya una dirección política fuerte, con un Estado fuerte. Y por eso me rechinó muchísimo el capítulo que viene, lo voy a conectar, sobre el Pompidou, porque él es hipercrítico con la realización de un gran museo de arte moderno, que es probablemente una de los mejores museos que tiene Francia y en su momento fue revolucionario, y es una inversión estatal, y resulta que lo considera una especie de implosión de la cultura, una simulacro de vitalidad. eh, bueno, es lo peor de lo peor, un mecanismo de vaciado mental. Yo creo que no, es inversión estatal en arte, en cultura, vale, que luego habrá que darle contenidos, pero yo este capítulo me pareció muy decepcionante y no estoy para nada de acuerdo. Bueno, y con esto te paso la palabra a Nazarena. No sé, ¿tú cómo lo explicas? Porque, digamos, yo no lo entiendo. No, es que a ver, yo no tengo que ser abogada de ningún filósofo, o sea, la idea de la lectura es precisamente lo que genera. Yo no me pongo en abogada de ninguno. Realmente aquello con lo que acuerdo o lo que me parece útil para pensar lo tomo, y lo que no lo tomo y lo critico y lo pongo sobre todo también en un contexto de emergencia de estos discursos. Y en ese sentido no es que tengo que explicar, pero bueno, es finalmente el ejemplo que nos trae o que nos propone el autor para pensar este esqueleto, como dice, de flujos y signos, y esta función disuasoria, como dice que tienen el Centro Pompidou, que no tuve la suerte de conocerlo. Bueno, esto, que más que un espacio de circulación cultural, funciona como un mecanismo de vaciado mental fuerte. Analogía con centrales nucleares, el verdadero peligro no es la explosión, sino el sistema de singularidad y control absoluto que se expande a toda sociedad.
se convierte en una máquina de disuasión política y cultural, genera la ilusión de apertura y vitalidad, pero en realidad neutraliza todo. Yo creo que esta idea de crítica de vaciado mental y de vaciado cultural y político a las expresiones culturales ya quedó bastante vieja. O sea, yo creo que es muy signo de época también en la que escribe este autor, muy signo de época, porque pienso, por ejemplo, en autores como Marcuse, que no es posmoderno, aunque yo siempre digo posmoderno somos todos, porque todos estamos influenciados por nuestro contexto, entonces, más allá de que no nos asumamos como tales, porque podemos tener otro tipo de ideas, uno no deja de producir pensamiento en su propio contexto, y Marcuse, que no es un pensador típicamente posmoderno, sino que es más bien un postmarxista o marxista, digamos, también tiene esta idea, ¿no? De que como es una idea como la que decíamos antes, de una especie de falsa conciencia, o de que hay producciones culturales, sobre todo estas cuestiones más mainstream y comerciales, que funcionan meramente como un vaciado mental y como una despolitización. Yo con eso no acuerdo, o sea, yo creo que eso no es así, pero no es así en este caso, que no lo conozco particularmente, y casi te diría que en ningún caso, a menos que haya una intención manifiesta de ejercer una especie de vaciado mental, que incluso eso será para una parte de la población. A ver, la despolitización existe y por supuesto que hay discursos y hay expresiones culturales, discursivas, que fomentan esa despolitización en pos de una idea un poco más superflua, que después ahí, digo, es como todo, cuando decimos que todo es complejo, porque yo creo que de cada punto se abren ramas y más ramas. Por un lado, la primera rama es esto: ¿es realmente toda expresión cultural, comercial y mainstream un vaciamiento y una despolitización? Yo creo que no, por varios motivos. Primero, porque no todo está hecho con esa intencionalidad o con esa funcionalidad, sino que simplemente, o sea, yo por esto mismo que decía antes, no creo que las cosas se hagan, no me cuajan mucho a mí las teorías conspirativas de cosas que se hacen para vaciar cerebros, que las hay, no digo que no, pero en ese mismo ejercicio de lo comercial y de lo mainstream, digamos, hay capas, o sea, hay capas en las cuales también un pensador mainstream o un artista mainstream o un lugar comercial puede servir para generar un impacto con un disco. O sea, se puede usar para un lado o para el otro. Puede generar un impacto con un discurso, o sea, puede alguien mainstream y comercial, que no es una cosa homogénea, nada es una cosa homogénea y cerrada, salvo que sea un partido político o algo por el estilo que tenga la intencionalidad de transmitir su programa. Sino las expresiones culturales son mucho más amalgamadas, y creo que así como tienen el aspecto comercial y de despolitizador, vamos a decir, también pueden, y muchas veces lo hacen, ser utilizadas para, bueno, como que hay un vector ahí de posibilidad de utilizar lo comercial para transmitir ideas de manera masiva, ideas que sean, que no estén alineadas con los objetivos del poder y del sistema, para decirlo, porque a mí esta idea del sistema, del poder, a veces me causa gracia cuando se caricaturiza tanto, ¿no? Como que hay malos que arman cosas para, que los hay, no quiero decir que no, pero no sé si se entiende lo que quiero decir, digo, como, por supuesto que eso está, pero también la realidad es que la cultura tiene una autonomía, esta idea, esta vieja idea como marxista, digamos, y yo soy muy marxista, no quiero criticar al marxismo porque sí, pero esta vieja idea de la estructura y la superestructura, en donde hay una base estructural que recrea o que produce formaciones superestructurales que meramente reproducen la injusticia material basal, yo creo que no es así, que es mucho más complejo, y que las formaciones culturales
son autónomas muchas veces, o sea, que son distintas capas de relaciones sociales, tan material y concretas como puede ser el intercambio económico. Pero después, después sí es cierto que existe un uso del capitalismo de un montón, qué sé yo, el no future de los punks, que era un gesto contestatario contra la reina y qué sé yo. Sí, también se terminó utilizando, se terminó vaciando de lo más rebelde y se terminó utilizando para vender camisetas. Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que, primero, ni que todo el movimiento se haya vuelto comercial y que incluso ese uso comercial no pueda tener contradicciones internas. Digo, me acuerdo que en un momento se discutía las remeras del Che Guevara, porque Sofía Coppola en un momento, en los 90, tuvo una marca de ropa en Japón, se hizo muy conocida y hacía remeras con estampas del Che Guevara. O este tipo Andy Warhol, viste, que hacía estampas de Mao Zedong. Y sí, la verdad que es comercial, es un uso comercial, es un uso de que despolitiza parodiando la política. Entonces es como complejo. Porque de alguna manera el mensaje, la camiseta, o cuando se vuelve meme, o cuando se vuelve camiseta, un símbolo con tanta politicidad como el Che Guevara, la cara del Che Guevara, desde luego que se hace comercial, pero es no deja de ser, de alguna manera, una comercialización de una figura que, bueno, quizás a alguien le resuena en algún momento preguntar quién es y digo, no todo el mundo accede a la política, esto es lo que quiero decir. O sea, lo que quiero decir son muchísimas cosas, por eso digo que siempre habría que ramificar. La idea de que la gente accede a la política o a la politicidad porque un día se despertó y dijo cuántas injusticias que hay en el mundo y voy a cambiar la sociedad, eso es falso. Eso pasa en un porcentaje muy pequeño de la población. La mayoría de la gente accede a la politicidad, digamos, o más allá de que podamos decir todos estamos inmersos en la politicidad, pero accede de manera consciente por cualquier lado. Por una remera con una estampa del Che Guevara que un día se le ocurrió preguntar quién era, porque en su trabajo se dio cuenta que había algo que no estaba bien y que era injusto, porque en la facultad, yo me acuerdo cuando estudiaba, había pibes que empezaban a militar en política porque su paso por la política comenzaba porque los habían jodido en una mesa de examen o porque no tenían plata para la fotocopiadora. Digo, por cosas tan pequeñas, tan mínimas, no por una gran idea de adhesión al marxismo y a la justicia social o a lo que sea, o al liberalismo, ahora que está de moda, sino acceden por cosas de las más diversas. Y eso también es una realidad. Entonces, esta idea de la despolitización, como que sí suceden vaciamientos, que sí sucede la despolitización, sí. Pero que incluso esa despolitización proviene mucho más de quienes se supone que tienen que ejercer de politizadores a veces, por eso vuelvo a esta idea de la simulación y el cómo sí, y la democracia que no se democratiza a sí misma, porque es desde esos lugares de representación política, desde donde se supone que se tiene que politizar todo, desde donde más se ejerce, por ende, este vaciamiento muchas veces, en este ejercicio del hacer como sí y en este ejercicio de la simulación. Porque quienes despolitizan a la política, pienso en el caso argentino, ¿quiénes han contribuido a despolitizar la política en Argentina? Y muchas veces sectores que hoy son de la oposición, digamos, que vaciaban por ahí las discusiones, que tenían que ser discusiones profundas, reales, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué hacemos con este problema? Discutían, parecía que viste, discusiones que no le importan a nadie, o sea, que solo le importan a 2 o 3 cabezones de la política, y que eso yo estoy segura que contribuye mucho más a la despolitización de la sociedad que quizás una remera del Che Guevara que hace una piba que tiene un comercio de ropa, ¿se entiende?
o Mira, el perdón, efecto más o Nazar, sí, menos es más grande. sí. No, simplemente quería compartir las fotos del Pompidou porque, bueno, en su momento causó sensación. Porque fíjate cómo está insertado en este barrio Beaubourg, que Que nada que no contrasta con el barrio totalmente. claro, porque era hecho en el estilo que en la época es como el principio de la arquitectura high-tech, que es un Ajá, estilo que hace como una especie de elogio de la tecnología y es un alarde tecnológico. Entonces, todo el edificio parece una gran industria, pero una industria del arte. Y tiene una estética de poner las tuberías hacia el exterior, de aire acondicionado. Todo es muy grandilocuente, no hacían falta estas grandes tuberías. Todo está claro. exagerado. La escalera mecánica es un elemento exterior, toda la estructura va al exterior con estos Claro, se saca tensores. para afuera. Todos Una estos especie de tensores nueva gótica, nuevo gótico, ¿no? puede ser, El porque saca la gótico que se estructura sacaba para afuera afuera, sí. y todo metálico y mucho vidrio, y era una gran novedad. Ahora esto está muy. Tú vas ahora al aeropuerto de Madrid y tiene esta estética, pero ya no nos Claro, sorprendemos tanto. claro. Pero en el momento fue una obra maestra y era un gran contenedor de arte contemporáneo muy rompedor. Entonces, yo no entiendo muy bien, está bien, puede ser que él lo vea como, no es así como debe hacerse el arte, tiene que distribuirse más, no sé, en los barrios o hacerlo a nivel popular. Quizás esto es como una inversión para crear un nuevo destino turístico en París, donde pusieron muchísimos millones y él lo vea como artificioso, ¿no? Pero digamos, en su momento fue un faro de cultura al que todos íbamos a visitar así con veneración. Es decir, y porque era muy importante, ¿no? Es decir, quizás ahora ha Ujú, pasado el tiempo y ya no nos parece tan rompedor, pero porque claro, parece como una refinería, ¿sabes? Sí, claro, parece. sí, sí, sí. Y, Está, y- y en re- está sacada para afuera la estructura, digo, por eso me has acordado un sí. neogótico. Pero es un gran contenedor de arte, pero que usa la Claro, estética de la tecnología. Como que aquí llegó la modernidad, aquí llegó la sí, sí. modernidad, ese era el mensaje, ¿no? Y lo Ujú, consiguió, en fin. tal Simplemente cual. quería decir eso, porque él, digamos, él lo pone a parir, como se dice aquí en España, no deja títere con cabeza, es lo peor que hay el Pompidou. Pero Sí, yo sí, rescato sí. su ¿Por qué se la arquitectura. agarró con el... Se la agarró con el pobre Pompidou. Exacto, exacto. Pero bueno, Y bueno, hay que entender la época, quizás. sí, pobre, Y, estaba muy, muy, muy negativo. Pues nada, nos quedan 2 minutos, Nazarena, no sé si tienes un. no sé, estoy pensando porque en realidad fui diciendo bastante, pero porque también nos va llevando como la propia conversación. Yo creo que si puedo hacer una síntesis de esto, además, primero esto, la época, el contexto, para mí eso es ineludible en cualquier cosa, en una obra de arte, en una obra filosófica, el contexto, a quién le está hablando, con qué discursos se está peleando y cuáles quiere rescatar, o sea, cuál es el contexto. Eso para mí es fundamental para entender una obra de una manera como más justa, porque si no también podríamos leer a Platón diciendo qué dice este tipo. Entonces como, y Platón porque está muy lejos, pero este que está más cerca y que hay muchas ideas resuenan con nuestro presente, también escribe en una coyuntura y en una época, entonces eso para mí siempre está bueno situarlo. Después, por otro lado, desde luego que es esa, esa producción posmoderna que a uno lo irrita. De todas las producciones posmodernas que hay, puede ser una de las más irritantes por esta especie de negatividad que decíamos, eh, y por este pesimismo, que es algo de lo que también yo creo que estamos agotados. Por lo menos hablo desde la filosofía, digo, como que hay un agotamiento del pesimismo posmoderno importante. Solo que tampoco hay, eh, bueno, no, tampoco hay mucho para contraponerle, digamos, más que no sean estos eh, tecnófobos, no tecnófobos, quiero decir, estos, al contrario, tecnófilos de derecha y qué sé yo, pero bueno, el pesimismo está.
el pesimismo está. Yo creo que hay cosas que todavía no nos pudimos desembarazar de ese espíritu posmoderno. Eso. Pues nada, pues Mazarena, muchísimas gracias y gracias a todos. Nos quedan 4 sesiones de filosofía, con lo cual, bueno, invito a todo el mundo a seguir leyendo. Y la próxima sesión es más rápida, porque como esta la retrasamos un poquito, será dentro de 3 semanas. Los Sí. condenados de la pantalla. No, perdón. Jauntología, ¿no? El arte de creer en fantasmas. Mark Fisher, Jacques Derrida, el 13 de septiembre. Y antes, el 6 de septiembre, tenemos El hombre que fue jueves de Chesterton, que voy a moderar yo porque Emanuel Galindo, que hizo el resumen, no puede moderarlo, con lo cual, bueno, mañana voy a publicar el resumen. Y es un libro también muy loco que te saca de toda la hiperrealidad en la que estamos y te mete en otra, que es la de Chesterton, que está muy buena. Pues nada, muchas gracias y que tengáis buen sábado, buen fin de semana, buen todo y ya nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Hasta Y gracias, luego. Nazarena. Luego, Adiós. No, gracias. chao, chao. Hasta luego.